Pues buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Bueno, este evento que estamos organizando el día de hoy, que es sobre la presentación de las tesis de nuestros compañeros, que ahorita los presentaré, está organizado por la Sociedad de Alumnos de Filosofía, para los que no son de esa carrera. Organizamos la Sociedad de Alumnos, se llama Ágora, y también están con nosotros otros colectivos de filosofía, como la revista Autarquía y el Bigote de Nietzsche, que también nos acompañan por aquí. Y bueno, el evento tiene la intención de que a partir de las exposiciones que nuestros compañeros van a hacer, que es lo que han venido reflexionando a lo largo de la carrera, se pueda tener un diálogo abierto con la comunidad universitaria que les ayude a ellos a clarificar sus posturas teóricas y nos ayude a todos a tener alguna reflexión sobre algún tema en particular. La dinámica va a ser que ellos van a tener, cada uno tendrá 25 minutos de exposición, donde nos van a exponer qué es lo que han venido reflexionando y vinculándolo al final con alguna coyuntura actual, si hubiera el caso. Y después habrá una ronda o una sesión de 25 minutos para tener un diálogo sobre el tema expuesto. Entonces son 25 minutos donde uno de ellos expone, después 25 minutos donde tenemos una conversación con comentarios o preguntas, y al final de los comentarios y la conversación, Pedro Reyes, que es el profesor invitado, estaría dando un comentario tanto a la exposición como lo que has conversado aquí. Entonces primero estaría nuestro compañero Antonio Lama, que él va a presentar el tema de la risa, tomarse en serio la risa, y posteriormente, después del diálogo, estaría nuestro compañero Javier Ramos, que él presentará el tema La voluntad de padecer. Entonces, pues, sin más preámbulo, pues damos inicio a este diálogo. Bueno, pues yo les voy a platicar primero por qué me interesó, ¿no? Por qué me interesó estudiar la risa. Y ya después vamos a tratar de dar les voy a compartir un poco por qué líneas he venido investigando el fenómeno y por qué creo importante rescatarlo, ¿no? Porque una cosa es empezar y otra cosa es seguir, ¿no? Digamos que cuando empiezas, pruebas las cosas, pero solo te conquistan si te siguen mostrando, ¿no? Novedades, si te siguen mostrando cuestiones valiosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que la risa a mí me ha seguido mostrando muchas cosas que les compartiré ahorita. Bien, antes de empezar, también les platico que para mí hubieron 3 motivaciones del por qué estudiar la risa. La primera es porque me gusta el circo desde hace muchos años, y entonces creo que en el circo se dan nuevas posibilidades de construir mundo, ¿no? Se dan mundos paralelos que de pronto nos ayudan a pensar nuestro mundo. La segunda es porque descubrí en un juego de los purépechas, ¿no? Yo trabajaba con purépechas en una zona de la periferia de Guadalajara, y descubrí que ellos utilizaban el juego y la risa para resolver problemas, que la misma risa los llevaba a estar en una actitud diferente, ¿no? Que les permitía resolver sus problemas de una manera más fácil, ¿no? Que los involucraba en un mundo de convivencia a manera diferente del mundo serio, ¿no? Y el tercero también fue, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer el yoga de la risa, pero bueno, alguna vez practiqué yoga de la risa y se me hizo muy interesante, ¿no? Se me hizo muy padre cómo uno puede de pronto reír y reír y reír y eso va sacando también cosas de lo profundo del corazón, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, al acercarme a la risa, dije, creo que puedo caer en 3 riesgos, ¿no? El primero es creer que puedo abarcar lo que intento definir, ¿no? O sea, al principio me planteé que podría entender o comprender exactamente todas las posibilidades de la risa, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese era un riesgo que es inabarcable, ¿no? Uno asume que el hombre va a entender siempre hasta cierto punto los fenómenos que persigue, ¿no? El segundo es que creo que de pronto tiendo y tendemos como seres humanos a proyectar en la realidad lo que ya conocíamos y solo utilizamos cosas
para justificar nuestras posturas, ¿no? Entonces dije, yo quiero contemplar la risa, quiero dejar que surja y no solo quiero escribir lo que ya sé, ¿no? Eso no me interesa. Y la tercera es quedarme con una mirada miope. Seguramente ustedes han visto muchos libros que tienen que ver con el humor y la risa, que son algunos de Selector o de cosas así, ¿no? De ríete y vive mejor, y que se quedan solo en una postura, ¿no? O también ensayos médicos que de pronto dicen, pues hemos descubierto lo que produce la risa y entonces podemos reproducirla, y entonces encasillan el fenómeno de la risa en un cambio químico, ¿no? Entonces dije, yo no quiero irme por ahí, yo quiero comprender. Ay, Dios. No, ¿va? Ese se parece al no. Ok, le dije, yo quiero comprender esto como un fenómeno de la vida humana. Es decir, ¿qué significa la risa para el hombre? Bueno, de ahí, la primera pregunta sería, ¿qué es el hombre? ¿No? O sea, uno se tiene que parar en una postura antropológica, una postura que entienda el hombre de alguna manera, ¿no? Entonces, yo me paré en la de Plessner, Helmut Plessner, que es para los que están en la clase de filosofía, ¿no? o son afines a la filosofía. Él fue alumno de Husserl, y entonces él estudia desde los fenómenos desde la fenomenología. La fenomenología es una rama de la filosofía que lo que pretende hacer es dejar que las cosas se muestren, ¿no? Es decir, no desde una teoría explicar las cosas, sino establecer las condiciones, poner cierta distancia sobre los supuestos que ya tenemos sobre la realidad y dejar que la cosa misma se vaya mostrando, ¿no? Que nos vaya diciendo la cosa de qué se trata. Entonces, esto tiene que ver con ruptura de supuestos, y Helmut Plessner rompe varios supuestos, ¿no? Claro que no lo hace él solo, sino se monta en se monta en Husserl y se monta en otros filósofos. Pero él lo que dice es, a ver, tendríamos que pensar si realmente, como pensamos al ser humano, podemos seguirlo pensando. Por ejemplo, nosotros pensamos a veces que tenemos un dentro y un fuera, ¿no? O también pensamos que tenemos un cuerpo y que por otro lado tenemos un alma y que por otro lado está la mente, y entonces hay cosas que solo le conciernen a la mente y otras que solo le conciernen al cuerpo, ¿no? Y otras que son espirituales pero no tocan el cuerpo, ¿no? Pareciera que el cuerpo es como lo más práctico y a veces habría que reducir la sensibilidad para poder enaltecer a la inteligencia, ¿no? Ese paradigma fue utilizado por la filosofía durante muchos años, ¿no? Entonces lo que dice él es, el hombre es un ser de una pieza. El hombre es sentimiento, pero también no tiene otra manera en que se le presente el pensamiento ni el sentimiento más que en el cuerpo. Entonces no podemos disociarlo, sino tenemos que unirlo. De ahí que él propone que una condición del hombre importante es la excentricidad. Él dice, el hombre tiene una existencia como cuerpo en el cuerpo. Es decir, el hombre, además de tener cuerpo, es decir, yo tengo cuerpo y puedo utilizarlo de manera instrumental, ¿no? Puedo con eso mover el celular, o con eso puedo pintar una pared, pero también yo soy cuerpo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que me toca, que me acaricia o que me golpea, también se vuelve parte de mí, ¿no? Entonces, el hombre también es cuerpo, ¿no? Y también el hombre tiene cuerpo, ¿no? Entonces el hombre habita un cuerpo, el hombre está en un cuerpo, ¿no? No hay otra, digamos que nosotros nos ubicamos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo. Esto lo hace un poco más amplio. Él nos dice, el hombre entonces todos los días tiene que hacer un equilibrio, siempre provisional y precario, con todas sus dimensiones, ¿no? Entre las dimensiones de lo que el cuerpo te va pidiendo, de pronto el hambre, la sed y demás, o de pronto la añoranza, o la tristeza, y también la forma en que el hombre ve el mundo, lo reflexiona, utiliza su inteligencia para eso. Entonces, la persona humana tiene que hacer una integración de todas estas dimensiones, ¿no? Bueno, él dice que tenemos dos leyes antropológicas, sí las propone. La primera es que el hombre, además de ser cuerpo y de tener cuestiones dadas por la naturaleza, podemos llamarlo así, aunque eso también es problemático, pero podemos ponerlo en ese sentido, necesita un poco de sentido en el mundo, necesita construirse un mundo, necesita ciertos puntos de apoyo que le den sentido, y es un poco lo que genera la cultura, ¿no? Nosotros necesitamos vivir juntos y saber que nuestra vida tiene más que solo lo físico que se mueve, ¿no? Entonces se construye un mundo artificial
La segunda ley es la inmediatez mediata, es decir, como ustedes saben, las plantas pues simplemente reciben del ambiente pues lo que el ambiente les da, ¿no? Y no interactúan de la misma manera que interactúa un animal o interactúa el hombre, ¿no? Entonces, él dice que hay criterios de posicionalidad, establece a las plantas en el primero, en el segundo a los animales, que son aquellos que pueden seguir de alguna manera involuntaria los estímulos, y él dice que el hombre tiene la propiedad de poner cierta resistencia entre los estímulos que siente y las respuestas que da. Es decir, las respuestas del hombre no están condicionadas a priori o desde antes, ¿no? Entonces, él va a decir que la manera de estar en el mundo del hombre es la expresividad, ¿no? El hombre se expresa a través de su comportamiento y gracias a esa expresividad es que nosotros nos saludamos así y que nosotros nos damos beso en el cachete, ¿no? Que nosotros nos abrazamos o que nosotros reímos. Ay, creo que esta era otra alarma. Yo dije, ¿ya tan rápido? Bueno, ok. Entonces, eso nada más como para explicarles cómo plantea la risa, ¿no? Dentro de este marco. Bueno, no les voy a decir tanto choro, les voy a decir... Él dice que entonces la risa, en la manera en la que camina el hombre, es un gesto expresivo. Pero lo curioso es que es una manera en que el hombre reacciona, pero no voluntaria, sino que más bien la risa le irrumpe en la existencia al hombre, ¿no? Y no le irrumpe solo en lo físico, solo en el cuerpo superficial, sino al ser en el cuerpo es en toda su existencia, ¿no? Entonces, tiene un carácter reactivo y forzoso, es producto de un arrebato, es espontáneo, es inmediato, es eruptivo, repentino, incontrolable, no siempre deseado, insustituible, es decir, no puedo en vez de reírme hacer otra cosa, como a lo mejor en vez de escribirte un mensaje de WhatsApp puedo llamarte o puedo hacerte gestos. Bueno, de tal manera que el hombre prorrumpe a reír, es decir, cae en la risa. Normalmente nosotros controlamos nuestro movimiento corporal y vamos pues teniendo uso de la voluntad en nuestras acciones diarias. En este momento, cuando el hombre ríe, sufre una fractura en esta unidad, ¿no? Entonces, eso genera una pérdida de control, lo que da lugar a comportamientos fragmentados. Algo así como cuando uno se emborracha, seguramente no les ha pasado, pero bueno, parece que el cuerpo en sí mismo toma las riendas de la mente, ¿no? Uno a veces no puede controlar lo que hace. Bueno, en la risa funciona algo similar, y deja al hombre en una desorientación. Es curioso porque el hombre en esta desorientación rompe la postura, ¿no? También a lo mejor han visto que hay estallidos de risa en los lugares menos deseados, ¿no? De pronto, la otra vez estaba viendo un video de una persona que llegó al Senado de la República, ¿no? En un país de Latinoamérica, y empezó a reír, ¿no? Y no pudo aguantar la risa. Y entonces la gente empezó a reír también, pero era el lugar menos indicado para reírse, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que la persona no hubiera deseado reírse de esa manera, pero simplemente le sucedió, ¿no? Es curioso porque al reír, el hombre responde desde la imposibilidad, ¿no? No es que el hombre, o no es que la batuta del hombre la tenga solo la voluntad, sino que más bien desde la imposibilidad el hombre puede responder y dar un sentido, ¿no? Y entonces la risa está dando un sentido desde la imposibilidad. Eso es lo que nos reafirma la integración del hombre como persona, ¿no? Es decir, hasta en la imposibilidad el hombre sigue dando un sentido y sigue respondiendo de una manera a la realidad. Bueno, otra cosa curiosa es que cuando uno ríe, no solo, hay risas más contagiosas que otras, pero inevitablemente, seguramente, alguien va a reír con nosotros, ¿no? La risa gusta de un eco, la risa busca prolongarse, ¿no? Bergson, que es un filósofo francés, dice que es como un trueno que se da en las montañas. Entonces han escuchado seguramente un trueno en las montañas que va haciéndose grande, ¿no? Entonces, bueno, la risa más o menos busca que el otro pueda apreciar el mundo de la misma manera que yo, de una manera similar. Entonces,
la risa reafirma al hombre como ser humano al compartir esta misma humanidad, al compartir la misma significación, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo cómico. Les voy a platicar, ya vimos más o menos lo que sucede en el cuerpo, ¿no? En ese mismo cuerpo, que normalmente nosotros controlamos, también se da una incongruencia. Es decir, nosotros pensaríamos que, o nos han enseñado también de alguna manera a pensar que nuestro cuerpo que nosotros podemos prever lo que sucede en nuestro cuerpo, que podemos ir tomando lista de todo aquello para controlarlo, ¿no? Y así como nuestro cuerpo, como con la ciencia y como con todo el mundo, ¿no? La risa nos demuestra que a veces las cosas no funcionan de esa manera, sino que a veces las incongruencias son las que más nos regalan sentido. Bien, ¿cuándo decimos que algo es cómico? ¿No? Cuando nos produce risa, ¿no? Es difícil decir que algo es cómico y que no nos produzca risa. Parece que lo cómico solo se entiende después de que nos suscitó la carcajada, ¿no? Por lo que siempre lo cómico tiene un ala de misterio, ¿no? Es decir, nosotros podemos decir, hay ciertas características necesarias, pero nunca suficientes para generar la comicidad. También Bersón dice que a veces es como la espuma en el mar, ¿no? Que cuando uno trata de tomar la espuma de las olas y atrapar la ola, pues la ola ya se fue y se nos desaparece y se nos pierde el agua, ¿no? Pues bueno, así es un poco lo cómico. Lo cómico siempre tiene un sentido sorpresivo, ambivalente, nos habla a múltiples significaciones sobre la misma realidad, por lo que podemos comprenderla de diferentes formas. Siempre tiene una incongruencia. Bueno, siempre según la perspectiva de los autores que leí, ¿no? Tiene una incongruencia, ¿no? Pero es curioso porque cuando en una tragedia, en una obra, en una tragedia, ¿no?, hay una incongruencia, siempre busca resolverse de alguna u otra manera. En cambio, lo cómico acepta quedarse en la incongruencia. La incongruencia de lo cómico no busca resolverse y es la misma que cuestiona el sentido de las congruencias aparentes, ¿no? Es decir, que algo que parece que no tuviera sentido, que está al lado, como un mundo paralelo, es el que cuestiona nuestra realidad. Y entonces la incongruencia se vuelve una incongruencia congruente, porque nos hace preguntas sobre la manera en que entendemos la realidad. Kant dice algo también muy padre, me gusta mucho la manera plástica que utiliza para escribir la risa en la crítica del juicio. Él dice que nuestro entendimiento de pronto trata de acomodar lo que le viene, ¿no?, lo cómico, estas incongruencias en las categorías, pero no puede. Entonces la risa es un estira y afloja que hace el entendimiento con nuestro diafragma al intentar acomodarlas y no poder. Entonces por eso temblamos y demás, porque pues, nuestro entendimiento no se le da. Eso también nos demuestra que hay mucho más realidad de la que podemos categorizar, ¿no? Que la realidad siempre está abierta, que nunca es controlable y que siempre nos quedamos cortos ante ella. Entonces la risa funciona desde lo cómico como esta pregunta abierta por la realidad, ¿no? Esta pregunta abierta que cuestiona la realidad. Plessner dice que hay una equivocidad en los puntos de contacto humanos, es decir, con esos puntos de contacto que más o menos entendemos, como el por qué vivimos, cómo funciona nuestro país, todo eso. Es decir, nos creamos cierto sentido, ¿no? Tenemos un sentido. Él dice, ese sentido en la risa se mueve. Y entonces cuando se mueven esos puntos de contacto, resbalamos y parece que nos quedamos sin sentido, ¿no? Entonces, eso también cuestiona nuestro sentido presente. Y bueno, pues esto funciona como una herramienta de análisis crítico del pensamiento. Les voy a platicar la propuesta de Bersón. En general, él propone que hay una incongruencia. Para Bersón, la vida es un filósofo vitalista porque dice que la vida necesita o le exige al hombre cierta elasticidad, agilidad, flexibilidad, ¿no? El hombre tiene que adaptarse, tiene que poder dejar que la vida fluya en sí mismo. Si la vida no fluye, entonces lo que dice es que el hombre va a dejar de ser hombre y se va a convertir en una cosa. En este caso, el hombre va a rigidizar su manera de actuar o se va a convertir en un autómata y entonces la vida es la que rescata lo más profundo de la humanidad, ¿no? En este sentido, para él la risa es un gesto social que funciona como un castigo.
Es decir, ante las personas que van tratando de construir un mundo de máquinas, un mundo en donde todo pueda valerse bajo la misma medida o las apariencias puedan contraponerse a la realidad, ¿no? O puedan pensar que representan en su totalidad a la realidad, la vida se escapa de ellas y entonces, gracias al burlarse de ellas, la vida puede recuperar su sentido y darle al hombre que se estaba convirtiendo en una máquina la misma flexibilidad que necesita para construir una sociedad sana, ¿no? Entonces, bueno, eso es claro que tiene más variantes, ¿no? Pero bueno, pues, creo que funciona dejarlo ahí. El chiste es curioso porque parece que el chiste es la representación que encierra la fuerza creadora y comunicativa de lo cómico, ¿no? Entonces, el chiste nos presenta en el centro de sí mismo una incongruencia con el fin de crear una equivocidad, una contradicción, un contrasentido, o dobles o múltiples sentidos, ¿no? O generar absurdos. Entonces, el chiste siempre es una invitación. El chiste siempre es abierto porque necesita de alguien que lo conteste. Es curioso porque al hacer juegos de palabras, el chiste cuestiona el mismo lenguaje, es decir, rescata el pragmatismo del hombre, la forma en la que el hombre no puede reducirse solo al lenguaje para utilizarlo como en frases cortas y explicar una univocidad, es decir, que tenga una misma dirección siempre las frases, sino que más bien en el chiste podemos entender múltiples cosas a la vez. Tiene una apertura hermenéutica interesante porque desde el punto de vista de donde lo veamos podemos generar nuevas comprensiones del mundo, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visto la película de Chaplin de La Quimera del Oro. De pronto Chaplin en esa película se empieza a comer una bota, ¿no? Entonces tiene en su plato una bota, ¿no? O a lo mejor la de Tiempos Modernos la han visto, ¿no? Que empieza a trabajar como una máquina, ¿no? Entonces, cuando se está comiendo una bota en un contexto de trabajadores, en un contexto en que se está privilegiando lo que se puede obtener, ¿no? El dinero que se puede obtener a costa de la explotación laboral. Entonces, Chaplin quiere rescatar, o se puede leer eso, desde no nos podemos alimentar de botas, no nos podemos alimentar de trabajo, ¿no? No todo en la vida es un trabajo, pero bueno, está como jugando con los diferentes sentidos que eso puede tener para construir una crítica social. Bueno, esto creo que puede ser evitado. Bien, les voy a platicar, hay otra postura, que es la de Alfred Stern, que nos dice que hay una dimensión axiológica en la risa importante, ¿no? Él no es fenomenólogo, pero me parece que tampoco es desdeñable su postura, ¿no? La axiología, es la rama de la filosofía que estudia aquello valioso, aquello que consideramos que tiene valor, ¿no? Entonces, él dice, a ver, ¿cómo funciona la risa? Para él parece que la risa funciona como una degradación de valor, ¿no? Él dice, a ver, nosotros tenemos valores, nosotros sentimos que algo nos gusta o no nos gusta y eso va más en la sensibilidad. Eso es cuestionable en él, ¿no? Pero él lo postula así, él dice, yo desde mi sensibilidad hay cosas que me gustan y otras que no me gustan, ¿no? Después de esa sensibilidad, yo puedo utilizar la razón para tener un juicio de valor y decir, ¿qué tanto esos son para los 20, va? No es cierto. No, estoy bien. Ok, bueno, eso nos ayuda a entender, a tomar una postura de valor sobre el mundo, ¿no? A decir qué cosas valoramos y por qué creemos importante para construir humanidad y qué no. Bueno, esos valores pueden ser individuales, pueden ser colectivos, es decir, de un grupo, y pueden ser universales. Al decir universales, él lo que está pensando es en Kant, ¿no? Está pensando en el imperativo categórico. Está pensando en que podamos pensar un mundo en donde todos puedan tener un lugar, en donde la propuesta ética no dependa de la raza, no dependa de la cultura, tampoco dependa de si eres hombre o mujer o las preferencias sexuales, sino que puedas habitar un mundo en donde bajo cualquier sentido puedan ser respetados tus derechos humanos, ¿no? O tus valores. Entonces, bueno, él trata de construir este esquema de valores universales y él dice que la sociedad es la encargada de vigilar los valores universales, ¿no? Es decir, de pronto hay grupos de poder que toman esos valores, que toman sus valores
y tratan de hacerlos ver como universales, pero son valores colectivos, con intereses bien claros, ¿no? Hablando de las coyunturas, un poco que mencionaba Mario, pues podemos ver en nuestro país, ¿no? Tenemos un grupo político que parece que hay unos valores que son de un grupo colectivo que los intentan ver como universales, ¿no? Y entonces lo postulan como si fuera inamovible y como si estuvieran contribuyendo al desarrollo de la humanidad, ¿no? Él dice, cuando pasa eso, los que controlan el poder pueden utilizar la risa para reírse de todo aquel que piense diferente, ¿no? Entonces, todo aquel que quiera cuestionar ese sistema de valores va a ser excluido gracias a la risa. Por eso en nuestro país podemos encontrar a la India María y algunos otros roles, ¿no? De lo que nos reímos, un poco nos dice en qué sociedad habitamos, ¿no? Qué es lo que nos gusta, qué valoramos. Nos reímos, por ejemplo, de este caso de India María, nos reímos también de la homosexualidad, nos reímos de muchas cosas, ¿no? Y bueno, él dice que al excluir al utilizar la burla, como en el bullying, excluyendo a algunas personas, podemos reafirmar los valores del grupo social que se dedica a excluir a los otros, ¿no? Por otro lado, también la risa puede degradar los valores de aquel sistema que ha sido construido. Y entonces, los humoristas, los humoristas es como la voluntad de la comicidad, ¿no? Es cuando se utiliza la comicidad como una manera para generar risa, ¿no? Él dice que los mismos humoristas pueden cuestionar los valores de la autoridad y pueden burlarse de ella, ¿no? Entonces pueden degradarla y plantear que los valores que ellos ponen como universales no son universales sino colectivos, y que tendría que haber otros valores que nos rigieran a todo el mundo, ¿no? Entonces la risa resulta una risa rebelde, una risa con una propuesta de liberación. Bueno, con esto termino. Al último del trabajo, me parecía que todavía había más jugo por sacarle a la risa, ¿no? Que la risa no solo funcionaba como una liberación axiológica, sino que había una propuesta existencial una propuesta de liberación existencial dentro de la misma risa, ¿no? Y entonces, pues tuve un diálogo muy padre con Nietzsche, ¿no? Más bien, leyéndolo, me encontré, creo, lo que estaba buscando desde hace tiempo. Él tiene dos propuestas que me llamaron la atención, ¿no? En Así habló Zaratustra y en la ciencia jovial, ¿no? O la Gaia Ciencia. El primero es que él dice, hay un mundo que nos pintan como serio, que parece que nos tendría que controlar, pero parece que ya está acabado, que ese mundo hay que respetarlo, que no nos podemos burlar de él, ¿no? Que tiene que ver más con las formas, y que nos han dicho cómo ser humanos de una manera y no de otras, ¿no? Y entonces él dice, la risa, la jovialidad, resulta como una filosofía creadora que pone en cuestión si realmente tanta seriedad es humanizante o humanizadora, ¿no? Si debiéramos de valorar esa seriedad o de pronto pudiéramos explorar qué hay en el fondo de nosotros para plantearnos otro tipo de humanidad, ¿no? Una humanidad que danza, una humanidad que ríe, una humanidad que goza la vida de otra manera. Él dice que la risa nos libera de la angustia existencial. En mi parecer, y bueno, también en el de Castro, que la risa pone en cuestión la angustia de Heidegger, ¿no? O sea, la misma risa le dice a Heidegger, parece que las cosas no terminan en tu angustia, sino que más bien me puedo reír de tu angustia, y que no solo tengo que asumir mi muerte, sino que me puedo reír de mi muerte. Y al reírme de la muerte es tomar distancia frente al dolor, tomar distancia frente a la vida, asumirlo, pero saber que no todo acaba ahí, ¿no? Sino que al cerrarnos o al superar la angustia, al asumirla, al tomar distancia frente a esa, nos abre a la esperanza, ¿no? Nos abre a la esperanza de que no estamos determinados y de que todavía podemos crear mundo de otra manera, ¿no? Voy a terminar con un fragmento de Así habló Zaratustra, ¿no? Él dice, así como para ponerlos en contexto, él dice que la risa creadora, la risa, esta filosofía existencial, tendría que surgir de los ataúdes, ¿no? De los ataúdes de aquellos que vigilan la verdad. Es decir, la risa pone en cuestión también la verdad, pone en cuestión la manera en la que hemos pensado que el mundo tiene que ser concebido como verdadero.
Y por esto, el discurso este de la pesadez, cuando escuchan pesadez, como de esta vida pesada, de esta vida que pretende tener todas las verdades y de contenerlas, no se mata con otro discurso, no se mata con otra justificación, ni tampoco con otras teorías que vayan encima de ella, sino más bien se matan con la risa. Les voy a leer esto. Dice: ¿qué tenemos nosotros en común con el capullo de la rosa que tiembla porque tiene encima de su cuerpo una gota de rocío? Es verdad, nosotros amamos la vida no porque estemos habituados a vivir, sino porque estamos habituados a amar. Siempre hay algo de demencia en el amor, pero siempre hay también algo de razón en la demencia. Y también a mí, que soy bueno con la vida, paréceme que quienes más saben de felicidad son las mariposas y las burbujas de jabón, y todo lo que entre los hombres es de su misma especie. Ver revolotear esas almitas ligeras, locas, encantadoras, volubles, eso hace llorar y cantar a Zaratustra. Yo no creería más que en un Dios que supiese bailar. Y cuando vi a mi demonio, lo encontré serio, grave, profundo, solemne. Era el espíritu de la pesadez. Él hace caer a todas las cosas. No con la cólera, sino con la risa se mata. Adelante, matemos al espíritu de la pesadez. He aprendido a andar. Desde entonces me dedico a correr. He aprendido a volar. Desde entonces no quiero ser empujado para moverme de un sitio. Ahora soy ligero. Ahora vuelo. Ahora me veo a mí mismo por debajo de mí. Ahora un Dios baila por medio de mí. Así habló Zaratustra. Bueno, esto. Pues ahora tendremos un espacio para intercambiar desde impresiones, preguntas, un comentario que surge a partir de esto que nos expuesto Antonio, que puede ser desde el ámbito filosófico o puede ser desde otra disciplina, no necesariamente de la filosofía, que también enriquece mucho el diálogo con otras áreas. Sí. ¿Cómo piensas cómo has visto que la risa influye en esto de la toma de decisiones? Dices que, no recuerdo el nombre del pueblo que mencionaste, de la comunidad que mencionaste, que hace ejercicios de risa antes de tomar decisiones. ¿Cómo ves que ese ejercicio influye en las decisiones? Bueno, yo creo que también es curioso, ¿no? Porque no es que ellos voluntariamente construyen un ejercicio para reír porque saben que la risa les produce como un escenario necesario, un escenario favorable para tomar decisiones, ¿no? Sino más bien creo que son cosas que al pueblo le resultan naturales, ¿no? Que a la gente le resultan naturales. Así como en un cumpleaños, creo, a veces pasa que le echamos porras y terminamos riendo, y eso nos ayuda a encontrarnos de otra manera, de una manera menos rígida, de una manera en que nuestro corazón se puede mover más fácil con el corazón del otro. Me parece que estos pueblos guardan también mucha sabiduría de esto. En particular, el juego se llama Toro Pinto, ¿no? Algunos de aquí lo conocen, y es como, córrele porque ahí viene el toro, ¿no? Y te va a cornar. Entonces todos bailan, ¿no? Bailan en un círculo, y entonces al estar bailando, pues de pronto uno le hace de toro así como que va. Y aunque toca una dimensión del hombre, así como el aspecto lúdico del ser humano, de pronto ese verse jugando como todos y demás, creo que abre a posibilidades de reconciliación, ¿no? Por ejemplo, entre las mismas personas que están jugando. Es curioso porque se juega en comunidad, ¿no? Y se juega todos contra, o bueno, la mayoría, los que estén ahí, ¿no? Pero es más fácil que en un juego, que al incitar el juego y al convivir en un juego, al compartirlo, podamos reconciliarnos, ¿no? Que le demos importancia. Creo que lo padre de la risa es que nos muestra un valor que no degrada valores, desde a lo mejor lo que podría pensar del mismo Stern, es que no degrada valores por degradarlos, sino que más bien de pronto en esta risa existencial se junta con el júbilo y nos hace ser testigos de algo valioso en nuestra vida, ¿no? Y creo que eso valioso también es lo que degrada lo otro, ¿no? Sí. Sí.
Es más un comentario que una pregunta. Bien, gracias. Pero desde el título y con este tema de cómo la risa puede proteger, enaltecer o agradar valores, me acordé mucho de la película o el libro de En el nombre de la rosa. Claro. Porque el libro de poética de Aristóteles que platican tiene como un apartado que habla sobre la risa y sobre cómo la risa puede ser una manera como de darle gloria a Dios. Y que los monjes benedictinos opinan lo opuesto, ¿no? O sea, que es peligroso que vean a la risa como algo, como un valor, como la jovialidad en general, que al contrario esto puede causar que las personas le dejan de temer a Dios, ¿no? O que no quieran en el infierno. Entonces se me hizo muy fuerte como algo tan sencillo. Bueno, porque yo veía la película y dije, va a ser un libro así como de herbolario, de ciencias ocultas, pero que fuera sobre la risa. Claro. Siento que tiene muchos temas que se exploran en tu... Sí. Fíjate que hay algo interesante con esto que dices, porque la risa siempre es siempre es peligrosa, ¿no? Para las autoridades en especial, porque la risa al final también es una manera de hacer cuestionamientos, de criticar, ¿no? Entonces, por eso creo que ha sido prohibido en tantos escenarios adversos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler mandó a encarcelar y a matar a muchísimos humoristas, ¿no? Porque en una sociedad que no puede asumir risas, es una sociedad que no puede asumir la crítica, ¿no? Y también yo creo que en parte por eso el mundo serio ha figurado ser tan importante y tan inamovible, porque de la mano lleva el control. Y entonces la risa cuestiona el control, quién toma las decisiones y por qué, ¿no? O por qué nos están diciendo que los hombres tenemos que comportarnos de una manera y no de otra, ¿no? Eso, a lo mejor para también comentarlo así. Gracias por tu comentario. Pues yo quería resaltar dos cuestiones que son muy interesantes. No sé pues todavía cómo hacen el desarrollo de esto. Una viene siendo esta risa que también es parte de una historicidad que va viendo como mucho del contexto de la sociedad en la cual se ubica. No solo desde la crítica, sino también desde la escala de valores que la misma risa va teniendo. Esto en el detalle, poniéndolo muy de ejemplo así, pues no es lo mismo que uno se vea una comedia estadounidense o una comedia japonesa. Pero aún así siempre como que hay unas cosas que se comparten. Y también empezamos a escalarlo a nivel histórico en distintas civilizaciones. Y pues va teniendo como otras traducciones también, obviamente cuando vemos las comedias de los antiguos, de los clásicos griegos. Eso era como un punto que quería como resaltar. Y por otro lado, en esto que ahorita se venía hablando, no sé, en el desarrollo de la risa, también como una cuestión de la creatividad. No sé, ahí digamos como en ese tema, si quieres darle un poquito más de expurgar un poquito más ahí, pero sí, como que quería resaltar un poquito estos dos puntos. Gracias. Sí. Hablabas de este carácter político que tiene la risa, ¿no? El cuestionamiento. En sí la risa no es una pregunta, porque hablabas de la inmediatez de la risa, de la espontaneidad, pero abre la posibilidad de un cuestionamiento, ¿no? Y entonces es un cuestionamiento que se puede volver contra algo muy solemne, cualquier símbolo social que esté aceptado, que esté asumido, ¿no? Pero ¿qué sucede con el humor negro? Donde es al revés de eso. Es decir, la risa cuestiona algo, digamos, de por sí mismo solemne, ¿no? Hacer un chiste sobre un niño que está muriendo en África, pues se puede, y la risa igual es espontánea, ¿no? ¿Qué sucede ahí? O sea, ¿dónde se da este proyecto de liberación o de transformación o de la pregunta como cuestionamiento? Sí. Pues mira, a mí me parece que es interesante este tema, ¿no? Lo que yo un poco como investigué de eso, o hasta donde le entré, Stern tiene una postura también que cuestiona del mismo Hobbes. Entonces, es curioso, yo no sabía, pero Hobbes habla de la risa también en una parte del Leviatán.
Y entonces él dice que uno ríe gracias a la tragedia de otros, porque eso te da un sentimiento de superioridad. Entonces, el placer que experimentas es ser superior a otros, ¿no? Yo no estoy muy seguro, yo creo que no se podría generalizar tampoco, porque tendría que ver en qué momento se está generando ese chiste, en función a qué contexto, ¿no? Cuáles son las congruencias que se están manejando de fondo y cuál es el fin último de esto, ¿no? Es decir, podemos nosotros jugar a que, a lo mejor jugar, y puedo hacer un chiste contigo de eso, ¿no? Pero solo contigo, porque sé que tú y yo jugamos a que hay cosas que de pronto no nos importan, ¿no? O podemos jugar a que no nos importen, ¿no? O puedo jugar con eso tratando de degradar a una sociedad, cuestionándola o simplemente discriminándola, ¿no? O sea, hablando de que a nadie le deberían de importar la gente que se muere en África, ¿no? Entonces, lo que para algunos será risa, para otros será llanto, ¿no? Eso es algo curioso. Tiene que ver con lo que apuntaba Julián, como de la posibilidad que tiene la risa y la comicidad de mostrar en el fondo las valoraciones de una sociedad. Es decir, esto que ya apuntaba en la exposición, que al mostrar incongruencias, las incongruencias solo se montan bajo congruencias supuestas, ¿no? Entonces, de alguna manera develas esas congruencias, ¿no? Y cuáles son los paradigmas que operan en la realidad. Creo que así es como figura. Pero también a mí me parece que esto tiene todavía mucho por escarbarse, ¿no? Y con algo que me pasó al inicio fue que pensé que como que traté de divinizar la risa en general, sin considerar los aspectos negativos que tiene, ¿no? O más bien, no haciendo un estudio de aspectos positivos y negativos, sino que más bien puede ser utilizada para la humanización o para la deshumanización, ¿no? Sí. Gracias. A mí me llama la atención, hay como un tipo de esto que decía, que hay congruencias que se suponen. O sea, creo que hay veo como niveles, ¿no? También algo como más espontáneo, como más como de ir soportando o ir cargando con la realidad, por así decirlo, también lo que circula de verdad, ¿no? E irlo como alterando, ¿no? Ir jugando como con la escala de valores, como yo lo mencionaba. Pero también se me hace curioso que hay como hasta cierto grado de contemplación. Porque sí implica o me imagino yo, cuando alguien, por ejemplo, en la actuación, cuando específicamente se pretende, tú mencionabas a Chaplin, ¿no? Hacer reír, o sea, efectivamente se toma lo cotidiano, pero eso supone un grado como de profundidad también, para poder hacerlo digerir de una manera que parezca tan normal, y en un momento preciso lo rompe, lo quiebra. Entonces, supone como también, no sé en qué nivel de reflexión esté, o yo lo imagino como un nivel contemplativo, donde sí hay que captar con profundidad el absurdo que puede haber ahí, o bueno, como las consecuencias o la radicalidad que puede tener en hacer ciertas afirmaciones verdaderas, y abrazarse a ellas, ¿no? Como si fueran lo que tiene que ser. Entonces, me imagino también, por ejemplo, en el caso cotidiano, ¿no? Este fenómeno de payaso que da noticias, ¿no? Que, bueno, presupone también un conocimiento profundo, y una crítica constante, que por un lado sí surge lo espontáneo de ir cargando, pero por otro lado sí está la parte de ir entrando, pues, como al fondo de la realidad, de ir como jugando a meterse más y no conformarse. Entonces, digamos, como que esta parte contemplativa a mí me resulta un fenómeno que precisamente toca esto último que tocaba, de lo existencial, que presupone ya que el ser humano se va cuestionando, precisamente ya no solo de lo cotidiano, sino de cómo lo acepta, o lo rechaza, o constantemente lo está yendo en contra, pues. Entonces se me hace como que ese desajuste
más que ser una inconformidad o mera inconformidad, hay un sentido de arraigo ahí también bien metido, ¿no? Que presupone el no admitirla definitivamente así. Me llama la atención esa parte. En esto que dice, a mí me suena curioso, o más bien me consuena con esta propuesta también que hace Nietzsche dice que cuando Zaratustra estaba enseñando a ser superhombre, ¿no? A su séquito, ¿no? Como discípulos, él les enseñaba a reír, ¿no? O sea, el aprender a reír para él también es algo curioso porque lleva un proceso que tiene que ver con la profundidad, ¿no? Dice en otro lado que la risa de Zaratustra no puede tener odio, no puede ser una risa sarcástica, si no, no tendría transvaloración, ¿no? O sea, no podría cambiar los valores, ¿no? Sino más bien esa risa es la risa como del perdón y del amor, así, como de aquel que puede asumir las realidades de otra manera. A mí me olía un poco a Resurrección, ¿verdad? Pero bueno, eso creo que ya nada más así como desde una postura como de fe, ¿no? Digo, sí. Como asume toda la dificultad, la complejidad, la profundidad, pero no se queda ahí y tampoco se queda en la muerte, ¿no? Sino que celebra la vida a costa de eso, ¿no? Un poco. Sí. A mí, un comentario que daba como la sensación de lo difícil que ha de ser hablar de la risa sin reírse en el camino, ¿no? O sea, como es un proceso muy serio, ¿no? O sea, el escribir, leer sobre tanta gente que está hablando de la risa, pero es un asunto serio y parece que la risa no está ahí, ¿no? O sea, parece que la risa está al otro lado de la vida, pero no en el camino mismo de hacer o reflexionar sobre la risa. Y me recordaba un poco la crítica de Nietzsche en El origen de la tragedia, ¿no? Donde se habla como este mundo presocrático donde el coro estaba incluido en la tragedia y entonces en las comedias presocráticas había como mucha involucración bueno, digamos, era un momento de la filosofía diferente, pero como que no había una separación entre lo que después va a decir Nietzsche, bueno, ganó Sócrates, ¿no? Y parece que la verdad y el modo de justificar de Sócrates se impuso, ganó la racionalidad sobre lo irracional, ganó como que el mundo de la seriedad sobre el mundo humorístico. Entonces parece que la filosofía se queda con ese método, ese es el modus vivendi, y a tal manera que es difícil hablar de la risa riéndose, ¿no? Filosóficamente, ¿no? Ahora. Entonces, digo, me recordaba un poco como esa crítica de Nietzsche y lo difícil que ha de ser también. A mí me parece que también, digo, por un lado sí, pero por otro lado creo que aporta mucha riqueza, ¿no? Una es que después de hacer o en el momento en el que estoy sobre esto, creo que puedo decir que he comprendido un poco más, pero la risa tiene una dimensión de gracia enorme. Es decir, es gratuita y tampoco se puede delimitar del todo, sino que hay un dejo de misterio ahí, ¿no? O sea, como... Sí. ¿Tú qué piensas de la risa justamente, o sea, ahorita en pleno siglo XXI? Y me refiero justamente ahorita porque pienso que somos una generación que, por ejemplo, que muchos jóvenes, que mucha gente en general ya no está viviendo su vida. Y, por ejemplo, siento que antes era más fácil romper la cotidianidad de la vida conviviendo con la gente, pero en esta época donde la gente deja de convivir, donde la gente está realmente dejando de vivir la vida, porque es más fácil vivir vidas paralelas, no sé si me estoy dando a entender, Sí. como vida de otra gente. O sea, ¿qué opinas de esos escapes de realidad que hoy se pueden tener más fácil que antes, hablando tú de la risa? Pues mira, yo creo que la risa puede, por un lado, como ayudar a que este tipo de cuestiones que se valoran, ¿no? De lo que se valora ahora, porque al final también hay una valoración de fondo, ¿no? Cada vez se haga más duro y se haga una corriente como más extensa. Es decir, la risa puede ayudar a que esto se difumine, porque la gente sigue riendo, ¿no? O sea, es imposible que la gente se deje de reír. La gran pregunta es de qué se ríe la gente, ¿no? Y cómo se ríe de eso.
a mí me parece que hay diferentes formas de reír, o sea, no cualquier risa, digamos que tampoco podemos hablar de que la risa es siempre de la misma manera en todos los sentidos, ¿no? Sino que la risa también tiene que ser discernida. Es decir, una risa que va rectificando o va proponiendo aquellos un sistema de valores que el que no entre será excluido y será será sujeto de burla, para reafirmar un poco la grandeza de aquellos quienes postulan el escenario, ¿no? Creo que es que está presente esa risa. Pero por otro lado, yo no soy tan fatalista, porque creo que también está presente el otro lado de la risa, ¿no? Es decir, también hay gente que cuestiona estos valores y que se ríe de las personas que parecen máquinas, ¿no? Que necesitan un lazarillo para salir a la calle, o ¿no? Puede ser en videos, en muchas cosas. Creo que siempre hay, pues la misma humanidad se manifiesta gracias a esto, ¿no? Creo que en eso, digo, no estoy tan de acuerdo en algunas cosas con Bersón, pero me parece que de alguna manera la vida sí cuestiona el tipo de humanidad que estamos viviendo, gracias a la risa, ¿no? Me gustaría compartir algo que también pensé, parecido. Al mexicano se le atribuye mucho ser humorístico, y también mencionaste que la risa de pronto de alguna manera señala la tragedia. Entonces me quedé con el pensamiento, sabemos que hay mucha opinión negativa sobre la situación en México, y será acaso la risa y todos los memes generados en torno a todo y toda esta carga de humor y también de burla, una forma de un medio para diagnosticar la tragedia que se vive. Gracias. La risa como un medio para diagnosticar. Sí, claro. Es curioso, eso no está en el trabajo, pero si a alguien le interesa, a mí se me hizo muy interesante la figura del dios griego de la risa, Momo, que es una figura, a lo mejor Pedro sabe más y nos puede ilustrar un poco, pero es una figura que entiendo que fue creada para cuestionar o para criticar a los mismos dioses, ¿no? Es un dios que es puesto en el Olimpo para retroalimentar a todos, ¿no? Entonces siempre está mirando a todos y se está riendo, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues creo que hay una risa que nos acompaña que puede ser muy sana en el nivel social, pero creo que hay otra risa que es, a mi juicio, la más importante, que es una risa existencial, ¿no? Como digamos que por más que pierdas todo, que te pase lo peor, que te orine un perro, decir, pues aquí estoy, ¿no? Digamos que sí, como darle la importancia a la celebración de la vida, como quitarle el valor a todas las demás cosas y darle el valor a la vida que se merece, ¿no? Yo creo que por ahí. Pero yo concuerdo contigo, creo que es una muy buena observación, como que eso pasa. Bueno, entonces le pediríamos a Pedro dar Sí. Primero yo creo que es muy, muy valioso hacer un trabajo de este estilo, donde empiezas a problematizar algo que está como tan pegado a nuestra piel y a las cosas que vamos viviendo, que nos sorprende y nos asombra, ¿no? Entonces un trabajo que nace del asombro yo creo que es siempre valioso. Pero sí creo que de pronto, y se nota mucho en tu exposición, tú mismo como que sentías la incomodidad de usar una misma palabra para de pronto unificar una serie de fenómenos como si fueran lo mismo, pero al mismo tiempo tenías que hacer muchísimas precisiones como para poder decir, no es esto lo mismo que parecía cuando solo digo la risa. Es decir, de pronto parecía que había una risa que fomentaba comunión, una risa que facilitaba precisamente la creación de mundos, una risa que excluye,
una risa que ridiculiza, una risa que pone fronteras, una risa que crea el grupo, etc. Entonces, yo me pregunto si de pronto esto que parece así en una primera vista, cuando uno dice la risa parece accesorio, no resulta esencial precisamente, y que entonces tendríamos que hablar no de la risa, sino de todas estas distintas maneras que a lo mejor tendríamos que caracterizar mucho más, ¿no? Y sobre todo poner las notas estas que parecerían accesorias en lo esencial, de modo que no pudiéramos acuerparlas y llegar así como una especie de la risa que de pronto se vuelve tan multiforme, sino más bien caracterizar las formas en que la risa se nos presenta. Y eso creo que tiene también que ver como con la relación risa-cuerpo o risa-habitación, el lugar que se forma con la risa, el lugar que la risa habita, y lo que te decía Julián también de la relación con la cultura, por ejemplo. Es verdad, no nos reímos de todas las cosas, pues nos reímos de aquello que parece que hemos aprendido y nos hemos dispuesto para reírnos, ¿no? Entonces toda la relación con el cuerpo, con el hábito, con la cultura, con la habitación, con el mismo lugar que la risa forma, creo que es muy importante problematizarla también. Y ahí me pregunto si no sería más útil o más real un análisis entonces no tanto de la risa, sino del hombre o la mujer que ríe y hace reír, ¿no? Es decir, como de estas figuras que podemos entender con esenciales diferencias, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre el bufón respecto del humorista respecto del clown respecto del Trump, y de todas las distintas formas en que conocemos a estos que ríen y hacen reír, ¿no? Eso me parece también como importante. Tal vez en el análisis de las técnicas, en el análisis de las figuras, en el análisis de los espacios que crean ellos, estén diferencias esenciales muy fundamentales, esenciales, por tanto muy fundamentales, y rutas de humanidad, ¿no? O sea, si la risa es realmente esta creación de mundos, la crítica axiológica no podría ir meramente al asunto de degradación, sino más bien al asunto de la creación. Y en eso yo haría una crítica a la posición, o a lo que me parece que es la posición de tus autores, que a los que haces referencia al principio, que digo, me parece normal porque es propio de su tiempo, pero ubican a la risa siempre desde una especie de ideal de orden humano, orden social en general, pero la risa siempre aparece como disruptora, siempre aparece como lo otro del ordenado, como lo otro de lo que debe ser. Y yo me pregunto si no valdría la pena hacer suspensión de eso y empezar a pensar a la risa como productora también, o sea, como tú mismo lo dices, ¿no? Como creadora de mundos, y por tanto no como lo otro del mundo creado, sino precisamente como aquello que lo hace posible, aquello que lo hace vivible, aquello que lo hace humano, aquello que le da camino, ¿no? Como decía el compañero, la pregunta esencial que está en el nombre de la rosa. O sea, ¿por qué no nos debemos reír de Dios? Si Dios fuera realmente una especie de muro o de ley infranqueable, entonces por supuesto que la risa es un enemigo, ¿no? Pero ¿qué tal si Dios fuera precisamente moldeable por la risa, maleable por la risa? No solamente que fuera el Dios que ya baila, pues, sino que aprendiera a bailar conmigo, ¿no? O el Dios que ya ríe, sino el que se ríe de mí, el que se ríe conmigo, pues, o que se ríe porque yo también me estoy riendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay otro matiz que podría ser interesante. Y un comentario que no puedo dejar de hacer, pero cuando Nietzsche dice esto de matemos al espíritu de la pesadez, suena un poco serio, ¿no? Como que uno podría decir, pues, ¿por qué no te ríes de él? O todavía más, si la risa tiene este carácter contagioso, abierto, que toca la profundidad y que invita, ¿no será posible que hagamos que el espíritu de la pesadez se ría con nosotros en algún momento dado? Tal vez eso haría que no nos preocupemos tanto del martillazo, sino de inventarnos una nueva manera de relación que nos permita humanizar también esa relación que tenemos con los espíritus pesados, ¿no?